Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Continuamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los cuide, los proteja y les provea cada una de sus necesidades. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy, pues, continuaremos porque a través de esta serie hemos comenzado con una historia que enseña que pequeños errores llevan a consecuencias devastadoras. Y ese ha sido así como Pablo ha hablado, ha escrito para corregir estos pequeños errores que pueden dañar tu vida. Y eso fue el motivo por el cual Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Colosenses. Él quería corregir esos errores. Y en este caso, pues vamos a mirar una historia más reciente. Y esta historia sucedió en el 2005, que vamos a notar algo grande. Mire cómo comenzó esto. Dice, probablemente cada uno de nosotros hemos cometido un error pequeño tipográfico. Pero imagínense si su error si tu error te cuesta por lo menos unos 225 millones de dólares. ¿Okay? Esto fue lo que sucedió. Un vendedor de acciones cometió un error tipográfico en el intercambio de acciones en la Bolsa de Valores de Tokio. Cuando la compañía de valores Mizuho decidió publicarse en la bóveda o en la Bolsa de Valores de Tokio, este vendedor de acciones en su orden confundió sus números. Se suponía que él tenía que ejecutar un intercambio de una acción por 610,000 yenes. Una acción. Pero lo que sucedió fue que en realidad cada acción de esa compañía tenía un valor en ese tiempo como unos $5,000 cada uno de ellos. Pero por causa de un error que él cometió, lo hizo al revés. Él lo que hizo fue que él escribió 610,000 acciones por un yen. Y por causa de una regla vieja, la orden no podía cancelarse y la pérdida fue de alrededor de 225 millones de dólares. Imagínense. Qué mal día o qué día malo fue para este empleado. Pero no solamente para el empleado. Acabando de comenzar, esta compañía tuvo una pérdida de 225 millones de dólares. Así que nosotros podemos ver que ese fue un día bien frustrado para estas personas, para el empleado, pero también para la compañía. Y me imagino que esto tuvo que tomarse ciertos años para ellos poder recuperar la pérdida. Y sí, nosotros estamos hablando de errores, pequeños errores. Déjame decirte un cuento. ¿Okay? En un hospital, en el salón de emergencia, llevaron a este paciente que tenía un caso bien malo de gangrena en un pie. Cuando el doctor vino y lo vio, automáticamente él dijo, no, hay que amputarle ese pie rápidamente. Prepárenlo, lleven al salón de operaciones que vamos a operar, vamos a remover este pie de su cuerpo. Bueno, pues, lo llevaron. Después de la operación, él despertó de la anestesia, el doctor vino a verlo y le dice, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál de ellas quieres primero? Bueno, pues segundo, el paciente le dijo, pues yo quiero, dime la mala primero y después me dice la buena. Y dice, bueno, pues la mala noticia fue que nosotros cometimos un error y te cortamos el pie equivocado primero. Automáticamente te removimos los dos pies, amputamos los dos pies porque uno fue por el error, el bueno, y el otro fue por la gangrena. No queríamos que se corriera por todo tu cuerpo. Y el paciente automáticamente empezó a llorar. Y, ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y no tengo pies. Y dice, pero entonces, ¿cuál es la buena noticia? El doctor le dice, bueno, pues el tipo que está aquí al lado tuyo en el cuarto quiere comprarte la chancleta. Entonces, que hoy vamos a concluir este estudio de Colosenses. Okay?
Sabemos que es un libro de teología, que es lo que nosotros creemos, y de éticas, de cómo nosotros vivimos lo que nosotros creemos moralmente. Entonces, este libro fue escrito por Pablo para corregir la herejía colosense, ese error que ellos estaban cometiendo, permitiendo que vinieran ideas y enseñanzas falsas que no iban de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Pero lo más importante fue que Pablo estaba tratando de traerlos a ellos, a esa iglesia y a nosotros en este día de regreso a Jesús para que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Entonces hemos discutido y sabemos que tenemos una ecuación. Esa ecuación es que Cristo más cualquier cosa te trae a nada. Queriendo decir que si a pesar de que tú tengas a Jesucristo y tú vienes con otras ideas, tú añades otras cosas que no están de acuerdo. A veces nosotros pues las riquezas, las posesiones, rituos que nosotros hacemos por semanas, días de fiesta, muchísimas otras cosas que interfieren con el mensaje de salvación, pues entonces pasamos a tener nada. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que si Jesús es primero, más nada, reconociendo que nosotros somos creados, salvados, prosperados, protegidos y que Él es el que nos da favor, Él es el todo, Él es el que provee cada una de nuestras necesidades, entonces nosotros podemos decir que lo tenemos todo, porque Él es el centro de nuestras vidas y nosotros dependemos solamente de Él. Entonces, ¿qué pasa? Pablo quiere cerrar esta corta e impactante carta en 4 secciones. 4 secciones que él cree que es importante que esta congregación y nosotros hoy día tomemos en consideración y hagamos algo al respecto. La primera sección es esta, el código. La segunda es conducta. La tercera es compañeros, y sabemos que no podemos hacer nada solos, no somos una isla sola, necesitamos otras personas en nuestra vida. Y entonces la conclusión, él concluye, pero cuando él concluye, a veces nosotros pues leemos rápidamente y no meditamos o investigamos, pero vamos a ver qué sucede en esa conclusión. Pero vayamos al primero, vamos a discutir el código, ¿ok? Comenzamos hoy con Pablo cambiando su atención a la familia. ¿Por qué a la familia? Porque es importante y para más decirte, tenemos que entender que la familia fue la primera institución iniciada por Dios. Dios fue el que inició una familia. Sí, es parte de la base de la fe y es el lugar principal donde se comienza a caminar cada uno de nosotros, aquellos y nosotros días, cuando comenzamos una familia, nosotros comenzamos a caminar por medio de la fe. Entonces, hemos sido diseñados para ser una familia. No solamente con la esposa, el esposo, madre, padre, hijos, nietos. No son solamente, sino también con otros compañeros y amistades que son bien cercanas a nosotros. Hemos sido diseñados para eso, para ser una familia, para que se forme en nosotros algo muy importante, el carácter y también la comprensión de nosotros poder comprender a otras personas de las maneras que ellos son, aceptarlas, guiarlas, disciplinarlas. Muchísimas cosas suceden y esto es parte de nuestro carácter porque nosotros empezamos a caminar y a pensar y a actuar como Cristo Jesús, el cual se supone que sea primero en nuestra vida. Mientras Pablo habla sobre cómo vivimos la realidad de que Jesús debe ser primero en cada parte de nuestras vidas, no nos debe sorprender que Él comience o vaya directamente a la familia. No, cuando nosotros entramos a la lectura que vamos a dar hoy, que vamos a continuar con Colosenses capítulo 3 y vamos a comenzar con el versículo 18 y después vamos a seguir leyendo hasta el capítulo 4, que es cuando termina la carta en el versículo 18. Ahí vamos a tomar en consideración ciertos puntos que Él quiere darnos a nosotros. Mientras yo voy a leer, voy a dar ciertos comentarios breves, pero después voy a tocar ciertos puntos muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Comencemos con el versículo 18 que dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Aquí podemos pensar en algo, porque no es un verso que la mayoría de las personas les gusta. A nosotros nos gusta, pero las mujeres tienen que tomar en consideración que el mismo Pablo le está diciendo que nosotros, que las mujeres se sujeten a nosotros.
Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer esto si a lo mejor él no se lo gana, a lo mejor él no se lo merece? Pero él está hablando de honor y respeto. A pesar de todo, tú, como mujer, como esposa, pues debes de sujetarte a tu esposo para que tú lo honres y tú le des respeto. Porque dice la palabra como conviene en el Señor. Pero no solamente a ti, no te preocupes porque ahora viene para nosotros. ¿Okay? El versículo 19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Está diciendo aquí que nosotros los hombres tenemos que desempeñar, enseñar un amor ágape, sacrificado. Y si nosotros vamos a hablar de un amor sacrificado, entonces tenemos que pensar en Efesios 5 que dice que Cristo Jesús, así es que ama Cristo Jesús a la iglesia, que estuvo dispuesto a darse completamente. Él se separó de todas las cosas que él tenía y vino y se entregó completamente a la iglesia hasta punto de muerte y muerte de cruz. Tenemos que ver que el hombre, nosotros los esposos, tenemos que amar a nuestras esposas de esa manera. En el versículo 20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. 21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como o con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Nosotros debemos de trabajar como si estuviéramos ofreciéndoles alabanzas al Señor, para que ellos vean a Cristo Jesús en nosotros, para que ellos vean que el Señor nos ha transformado y somos diferentes. Por eso, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin excepción de personas. Tú haz lo correcto. Trabaja como una alabanza al Señor. Y aquellos jefes, aquellas personas que están sobre ti y cometen un error, el Señor dice que van a recibir esas consecuencias de sus acciones o de lo que hayan cometido y que Dios no tiene excepción de nadie. Lo que tú haces, eso recibes. Si haces mal, recibes consecuencias. Si haces bien, recibes recompensas. Okay, gracias al Señor que Él es justo, Él es fiel. Y si nosotros cometemos errores con empleados de nosotros, pues vamos a recibir esas consecuencias. Pero recompensas si hacemos lo correcto. Si seguimos leyendo, vamos a entrar ahora al capítulo 4, versículo 1, que dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en los cielos. Sí, esa es una de las cosas que acabo de hablar. Nosotros sí tenemos empleados, pues entonces nosotros debemos de tratarlo de la misma manera que nos gustaría que nos tratáramos a nosotros, que nos trataran a nosotros. Y sabemos que Dios está viendo todas las cosas y Él es el Señor, Él ve todas las cosas y escucha todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que hacer lo correcto. Sí, la idea grande de toda esta sesión es tu relación con otros. Haz lo que la cruz demanda, sobre todo todas tus consideraciones o todos tus pensamientos o todas tus ideas o todo lo que tú tengas y dice, no, yo me merezco esto, no, que tienen que hacer esto. No. Tenemos que buscar cuál es la idea central. Tenemos que vivir de la manera que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Y esto significa, sin importar lo que yo pienso, la cultura que es esperada por causa de que no, en mi país esto es así, no, que nosotros siempre nacimos y nos criamos con estas creencias. No. Normas que a veces nosotros tenemos presentes y mucho más. Él le está diciendo a ellos que nosotros debemos vivir como Dios dice. Sí, pero vamos a profundizar esto un poquito más. Pablo aquí está hablando de libertad en todo el sentido de la palabra. Él le está diciendo a cada lector allá y a nosotros sobre la libertad, incluso donde la ley no lo permitía. Sí, acuérdense que nosotros ahora, ellos allá vivían en la vieja cultura, pero ahora nosotros vivimos por medio de la gracia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que olvidarnos de la ley
y empezar a vivir por medio de la gracia. Y esto es lo que Pablo le está diciendo, que tú, aunque la ley te diga una cosa y tú sabes que es incorrecta, pues entonces tú decides lo que Dios quiere que tú hagas. Tenemos que seguir el modo de Dios sin imponerlo. Y no tenemos que imponerle nada a nadie. Sí, en este contexto la mujer, en aquel tiempo, en aquella cultura, no era libre. Ella le pertenecía a su esposo y ella tenía que hacer todo lo que el esposo decía. Pero, sí, a veces nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Sí, ella tenía que obedecer lo que él decía. Pero Pablo le está diciendo que no importa lo que la ley diga. Nosotros escojamos a vivir este matrimonio de la manera que Dios los llamó a vivirla, no de la manera que la ley decía o dice en aquel tiempo. Hoy día ella no es nuestra esclava. Si para el esposo Pablo le está escribiendo que la ame. Él dice que la ame de esa manera. Pues el hombre en esa cultura vivía de acuerdo a lo que ellos pensaban. Si en esa cultura ellos vivían verdaderamente sin amar a sus esposas, porque era como si hubiera sido un compromiso, y de seguro, no con la palabra que se está usando aquí sobre el amor, ese ágape que nosotros estamos hablando, pero la mayor parte del amor que ellos recibían, no lo recibían en su casa, lo recibían afuera. Porque a lo mejor se casaban por compromiso o por beneficios o por cualquier motivo que haya sido, pero en realidad a lo mejor no había ese amor que nosotros debemos de desempeñar como esposos, y las esposas que desean y anhelan esperar y recibir del esposo. Pablo le está diciendo, no, sin importar la cultura, vive de la manera que Jesús requiere. Y quiero decir que tu esposa no es tu sierva en tu casa, ella no es tu sirviente en tu casa, tú lo eres. ¿Por qué tú lo eres? Pues porque si vas a amar de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, entonces tenemos que acordarnos que el mismo Cristo Jesús dijo que Él vino a servir, no para ser servido. Y así mismo fue lo que Él hizo con la congregación, con la iglesia de Él. Esto es lo que amar es a tu esposa. Ámala, acéptala, tienes que corregir, corrige, pero la mayoría del tiempo nosotros debemos de desempeñar ese amor que Cristo Jesús enseña a la iglesia, que no importa si tienen fallas, no importa si sus pensamientos son diferentes, nosotros podemos aceptarla, amarla y dejarles saber que ellas son aceptadas, que las necesitamos, que ellas son buenas madres, que ellas son buenas compañeras, que mientras nosotros estamos trabajando, ellas hacen todo lo posible para que el hogar corra de la manera correcta. Entrega tu vida por ella, pero no solamente por ella, también por la familia completa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo lo que el Señor te provea. Y para los hijos, Él está hablando también, le está diciendo que vivan de la manera que Dios requiere. Donde quiera que ellos estén, los hijos tienen que representar a su familia de la manera correcta. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un empleado, tú no trabajas basado en los requisitos. Tú lo que tienes que hacer es decir, yo no voy a hacer solamente lo que la compañía me requiere, yo voy a hacer un poquito más, yo voy a exceder esos requisitos, voy a trabajar como que estoy trabajando para Dios. Y Él me está viendo y Él está escuchando. Sí, en este contexto es un poquito escandaloso para muchas personas, porque estamos hablando de liberador. Pablo les está diciendo a los pasivos en esta sociedad que ellos tienen un trabajo de demostrar que su vida ha sido transformada por medio de Jesús. Donde el mundo dice que tú no tienes valor, Pablo te está diciendo a ti que tú tienes una responsabilidad. Tú eres un compañero para avanzar el reino de Dios. Y aquellos que se creen reyes en su pequeño castillito, su trabajo es establecer un ejemplo de lo que es ser un servidor.
A veces nosotros creemos que nosotros llegamos a mi casa, este es mi castillo, este es mi gente, ellos hacen lo que yo diga y yo pues esto es lo que exijo, y entonces lo que hacemos es que dañamos la situación porque lo que traemos es fricción. Al contrario, sé que venimos cansados dependiendo del trabajo, si no es físico pues es mentalmente, pero a pesar de todo la esposa necesita su tiempo. Los hijos necesitan tu tiempo, tu atención, y que al final de la noche, cuando ya es tiempo de descansar, cada uno de nosotros en el matrimonio con los hijos nos podamos mirar y sonreír y decir buenas noches, nos vemos mañana. ¿Okay? Y no se olviden que siempre tenemos que orar por ellos, porque es necesario que nosotros entremos en oración y ellos vean un ejemplo de que nosotros tenemos a Cristo Jesús primero en nuestras vidas. Por eso es que nuestra conducta tiene que cambiar. Y ese es el punto, el segundo punto que va a la conducta. Estos próximos versos tienen que ver con la conducta del creyente. Una vez más, estamos viendo cuál es la conclusión de cómo vivir a la vez que tu vida se centra en Cristo Jesús. En el versículo 2 dice de esta manera: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Cuando nosotros estamos fuera, tenemos que comportarnos de una manera que ellos puedan ver una transformación, un cambio en nuestra vida. Por eso es que nosotros aquí en Mana tenemos 3 puntos muy importantes que son parte de nuestra visión y nuestra visión. Una es amar a Dios. Dios tiene que ser primero. Si nosotros dedicamos, nos damos completamente a Él, estamos dedicados a Él con firmeza en oración. Entonces, nos amamos unos a los otros. ¿Por qué nosotros nos amamos a nosotros? Porque ese es uno de los mandatos del Señor. Él dice que nos amemos unos a los otros. Jesús lo cambió y dijo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Sí, la semana pasada hablamos sobre cómo tú vives esta vida en el contexto de una relación. Aquí Pablo también quiere su apoyo en oración. Le está diciendo, oren por mí también para que el Señor abra puertas. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Dios primero, amarnos unos a los otros, y después amamos al mundo. Camina en sabiduría con los de afuera, para que ellos sepan, para que ellos vean que tú vives de una manera que demuestre que tu vida en realidad está centralizada en Jesús. Cristo es el centro de tu vida, es el centro de tu matrimonio, es el centro de tu trabajo, es todo en tu vida. Y por eso es que nosotros, al nosotros comportarnos de esa manera, como que la gente se nos apega y entonces adquirimos compañeros. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo inspiramos a otras personas que también puedan unirse a nosotros y echar este reino hacia adelante, cambiar, echar hacia el lado los sufrimientos, desesperaciones, a lo mejor dudas. No, empezamos a permitir que Cristo Jesús cambie nuestras vidas, y lo que hacemos es que atraemos personas, y por eso tenemos compañeros, adquirimos compañeros. Pablo adquirió muchos compañeros. Sí, es una característica de Pablo cuando él escribía sus cartas de presentar su equipo de ministerio. Él los introducía a cada uno de ellos, pero es mucho más común al cerrar su discurso o su carta. A menudo esta sección de versos pueden ser leídos rápidamente, pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender si nos sumergimos en estos versos. Y eso es lo que vamos a hacer. En el versículo 7 dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y siervo del Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. En realidad, en esa carta, lo que él está diciendo a esta congregación, o a Colosenses, él te dice, los que
Para más decirte, los que estudian las Escrituras creen que esta persona, la cual carga esta carta, se le encargó de que explicara lo que Pablo estaba hablando, lo que estaba en su mente y en su corazón y lo que él quería expresar por medio de esta carta. Y él tenía que estar preparado para cualquier pregunta que estos creyentes de Colosenses tuvieran. Él tenía que estar al tanto de todo para poder escuchar las preguntas y contestarlas. Tíquico llevaría la carta a los Colosas y también a la carta a los Efesios. Y al final de Romanos fue Febe, a quien Pablo introduce como su mensajero. Y eso lo podemos ver en Efesios 6, 21 al 22. Pero vamos a leerlo para que vean lo que estoy hablando. Dice Romanos 16, versículo 1 al 2, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esta dama o esta mujer es compañera de Pablo. En esta ocasión Pablo introduce a Tíquico y les acuerda a Onésimo, el cual tiene su propia historia en la iglesia de Colosa. Él era un esclavo de Filemón, el cual tenía una iglesia en su casa de Colosa. Pero esta es una historia, esta es otra historia que está en su propio libro, en el libro aquí en la Biblia, en Filemón. Pero déjame darte un lado para que poner un poquito de interés y tú puedas leer esto. Este Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón tenía una iglesia en su casa. Y a lo mejor mientras él servía y ayudaba, pues él estaba escuchando de este Jesús que hacía milagros, que hacía esto, que hacía lo otro, que cambiaba y transformaba a las personas. Sobre el mensaje de salvación, la experiencia de Pablo, todas esas cosas, las transformaciones que estaba haciendo en las vidas. Mientras él escuchaba y estaba sirviendo, y decía: ¿y quién es este Jesús? Pues él tomó una decisión de hacer algo y, tienen que leerlo, se le escapó a su dueño en busca de Pablo para escuchar más de este Cristo Jesús. Pero vamos a seguir porque eso es una historia, ustedes la pueden leer. En el versículo 10 dice: Aristarco, este otro, mi compañero de prisión, les envía saludos. Este es un creyente judío de Tesalónica, uno de los compañeros de ministerio de Pablo. Compañero de prisión, a lo mejor fue en Roma o a lo mejor fue anteriormente en Cesarea o en Efesio. Pero dice de esta manera: Aristarco, mi compañero de prisión les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, quiere decir que son judíos. ¿Okay? Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Dice, Pablo menciona que su equipo anterior, lo que hemos acabado de decir, son creyentes judíos. Pero ahora viene una lista que sigue, que son creyentes gentiles. Pablo tenía un equipo multiétnico. Una iglesia sin murallas, y eso es lo que nosotros queremos aquí. Para más decirte, notaremos que en la conclusión que Pablo menciona a Nifas, que cuando la encontremos veremos que es una mujer. Multiétnico, hombres, mujeres, judíos, gentiles, y habla también de muchos niveles. ¿Okay? Él está mencionando a Onésimo que era un esclavo. Aquí hay todo tipo de clase social. Es más, para decirte, Pablo escribió esta carta desde la prisión en Filipos. Y durante esta prisión, donde nos deja saber en Filipenses 4, 22, dice: todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Ok, si estamos hablando de la casa de César,
desde los miembros de la casa de Celsa, una clase alta, una clase que era la más alta del mundo. Él menciona cada nivel social aquí, que allí se encuentra, que eran colaboradores de él. Entonces, tenemos que notar que cuando Jesús es primero, no hay lugar para una división. Todos somos iguales, no importa si tú eres famoso, no importa si tú no tienes fama, no importa si tú eres educado, no importa si tú no eres educado, no importa si tú eres libre, no importa si tú eres esclavo. Todos, cuando Cristo Jesús, todos somos iguales, no hay una división, nos amamos los unos a nosotros. Por eso Dios primero, amarnos los unos a los otros y después amar al mundo, a todo el mundo. En el versículo 12 dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierapólis. Ustedes lo leen, ¿ok? Dice, Epafras fue el que plantó la iglesia en Colosa, en la Odisea y en Hierápolis. Lo hemos mencionado ciertas veces en esta serie, pero aquí es donde Pablo explica la conexión él mismo. Si vamos al versículo 14, dice, Lucas, el médico amado, les envía saludos. Si estamos hablando de Lucas, Lucas es un compañero de Pablo de mucho tiempo y a lo mejor es el que lo sana cada vez que cuando va y predica la palabra y lo apedrean, le dan palos, lo hieren, él es el que lo sana para que él continúe echando el evangelio hacia adelante. Pero también este mismo Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Entonces continuamos leyendo. Lucas, el médico amado, les envía saludos. También Demas, otro compañero de Pablo, pero sabemos que en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, él indica que los abandonó. Él se separó de ellos y siguió su propio camino. Pablo concluye. Vamos a ir a la conclusión. Pablo concluye su carta dejando saber esto. Versículo 15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a las iglesias que está en su casa. 16 dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Ellos están intercambiando cartas. Él envió una carta a Colosenses, los colosenses la leyeron, la manda a la Odisea recibió una carta, los efesios recibió una carta, entonces ellos las intercambian entre unos y otros para que todos puedan leer todas esas cartas que él escribió desde la prisión. El versículo 17 dice, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Pablo es una persona que le gusta animar a las personas. Sí, a mí me gusta esto porque en esta carta él coge su tiempo para animar a todas aquellas personas que él sabe que el Señor les ha dado un ministerio. Y en realidad, esto es siendo como Jesús. Jesús se pasaba animando a todos los demás. Pablo siempre tenía tiempo para animar a otros, pero todo esto pasa cuando Él es el centro, cuando Cristo Jesús es el centro de tu vida, cuando Jesús es el primero, cuando lo seguimos a Él, nosotros podemos ser de la misma manera, animar a otras personas, encaminarlos, guiarlos, entrenarlos, prepararlos, ayudarlos a que crezcan en fe. Eso es lo que está pasando. Vamos a terminar con el versículo 18. Dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Pablo comienza la carta con gracia y Pablo termina la carta con gracia en el final. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a orar.
Vamos a orar y me gustaría que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú cuides, protejas a todas estas personas que han escuchado el mensaje. Te pido que tú deposites su favor sobre cada uno de ellos. Y que ellos mediten en esta enseñanza de Colosenses en la parte final de esta carta, Padre. Porque tú pusiste en el corazón de Pablo de corregir los errores que ellos estaban cometiendo allá en Colosenses. Esas herejías de Colosenses, Padre. Te pedimos que de la misma manera que tú querías corregirlos a ellos y traerlos una vez más a que Cristo fuera el centro de sus vidas, así mismo yo te pido por esta congregación, todos los que estén mirando este servicio, Padre, yo te pido que tú los cuides, los guardes y que ellos tomen la decisión a poner Cristo Jesús primero en sus vidas. Pero también aquellas personas que a lo mejor no entienden bien porque en realidad Cristo Jesús no es el centro de tu vida. Tienes una oportunidad de hacer una oración conmigo para aceptar a Jesús como tu Salvador. Yo te pido que repitas esta oración conmigo para que el Señor pase a ser el centro de tu vida en todas las áreas, en tu matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que tú estés, Cristo esté contigo. Repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario, cargando mis pecados. Reconozco que he nacido en pecado y he cometido pecado en mi vida. Perdóname, lo siento, te recibo como mi Salvador. Te pido que me ayudes de ahora en adelante a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Si ese fuiste tú, en la pantalla vas a ver un rótulo que dice yo alcé mi mano. Hay un número de teléfono, envíanos un mensaje a ese número para nosotros ponernos en contacto contigo y ayudarte a crecer basado en la palabra. Y si puedes venir a nuestra congregación en la capilla, pues allí también puedes reunirte con nosotros y dejarnos saber que tú levantaste tu mano y aceptaste a Jesús como Salvador por medio de línea. Déjanos saber. Ahora, que el Señor los bendiga a todos. Que el Señor los prospere, que el Señor derrame su favor y su rostro brille sobre ustedes y que la paz los cubra. Gracias por haber estado aquí con nosotros, que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.